Buenos días, mi nombre es Alexis Giovanni Galván Jaime. Junto con mi compañero Luis Ernesto Palma Tolentino, les hablaremos acerca de las normas y sistemas normativos. Comenzaré dándoles una pequeña introducción. Sabemos que el derecho es concebido como un conjunto de normas. Por lo tanto, el concepto de norma jurídica ocupa un lugar central en nuestra ciencia y en la filosofía del derecho. Como pregunta nos hacemos, ¿existe alguna característica específica de las normas jurídicas que la distinga entre otros tipos de normas? Como hemos visto, en lo largo de la historia, los juristas han realizado varios esfuerzos para identificar esas características que son distintivas. Sin embargo, no podemos considerar generalmente como exitoso. En este sentido, son especialmente importantes los intentos que nos ha dejado Hans Kelsen, Herbert Lionel y Adolphus Hart. Comenzaré un poco hablándoles acerca de Hans Kelsen. En 1945, Kelsen caracteriza el derecho como un conjunto de aquellas normas que regulan el uso de la fuerza en la sociedad. Pareciera que es muy razonable, ya que cuando intenta trasladar esta caracterización del derecho a cada una de las normas y trata de definir la norma jurídica como aquella que establece una sanción coercitiva, conduce a una distorsión enorme, dado que realmente son muy pocas las normas jurídicas que cumplen esta condición. Como por ejemplo tenemos muy bien marcado el Código Penal. El resto de las normas, salvo las excepciones, no establecen sanciones. Esto llevó a Kelsen a declararse como normas incompletas, más bien, con la consecuencia de que resultará casi imposible encontrar un ejemplo de norma completa usando el criterio propuesto. En 1960, Kelsen admite tácitamente la insuficiencia de la teoría anteriormente comentada. Propuso la teoría de la norma independiente, según la cual las normas no establecen sanciones, no son parte de otras normas, sino normas completas, pero su carácter jurídico depende del hecho de que se hallan en conexión esencial con normas sancionadoras. Aun cuando no resulta claro la consistencia de dicha conexión de la fuerza de la sociedad y por lo tanto debe contener algunas normas que establezcan sanciones. Las demás normas son jurídicas en medida que pertenece al sistema jurídico, sean o no sancionadoras. Hart y su teoría sobre la regla de conocimiento. Según Hart, la regla de conocimiento es la que especifica alguna característica o características en cuya posesión por una regla determinada es considerada como una indicación indiscutible de que se trata de una regla del grupo. También afirma que decir que una determinada regla es válida es reconocer que ella satisface todos los requisitos establecidos en dicha regla de conocimiento y por lo tanto es una norma integrada al sistema, una norma de sistema. Es esta regla de conocimiento la que suministra los criterios de validez o pertenencia de las normas al sistema jurídico considerado. Ahora bien, este video está basado en las ideas del profesor Eugenio Bulling, autor de la obra titulada Normas y Sistemas Normativos, donde trataremos de abordar de una manera general y concreta sus ideas a fin de entender la relación entre las normas y los sistemas jurídicos, así como su desenvolvimiento en el mismo. Pasando al aspecto de las normas, para este video vamos a entender una norma como una prescripción emitida por un agente humano denominado autoridad normativa dirigida a uno o varios agentes humanos denominados sujetos normativos que obliga, que prohíbe o que permite determinadas acciones, conductas o estados de cosas. Las órdenes y mandatos se encuentran incluidos dentro de la noción de norma. La formulación de la norma por medio de oraciones deónticas, es decir, oraciones con término obligatorio, permitido, prohibido, oraciones en modo imperativo y aún indicativo, puede variar de caso a caso. Dependerá del caso concreto en el que se trate y la situación en la que nos ubiquemos. Ahora bien, lo decisivo es el uso prescriptivo de la palabra u otros símbolos. Es importante hacer de notar que el hecho de que para este video se limite el alcance del término norma al equivalente a una prescripción no implica que el derecho únicamente esté compuesto por normas.
pues además de las normas prescriptivas, un sistema jurídico puede contener otro tipo de elementos como son normas definitorias, normas constitutivas, directrices o normas técnicas o incluso otro tipo de normas. La autoridad normativa tiene como finalidad motivar ciertas conductas sociales al dictar las normas, pero para lograrlo es esencial el poder comunicar esta norma a aquellos sujetos a los que va destinada, a los que les pretende influir, nada más y nada menos que a los sujetos normativos. Los sujetos normativos pueden ser personas determinadas. Esto aplica en las normas individuales o bien solamente pueden ser determinables, como lo es en las normas generales que son dirigidas a una clase de personas. En este caso, todas las personas que pertenezcan o que llegan a pertenecer en algún momento, en algún tiempo a esta clase, serán los destinatarios de la norma. Por otro lado, cuando una norma no tenga un destinatario, cuando carezca de relevancia, cuando no sea clara, cuando no sea potencial, pues va a ser una norma que no va a contar con eficacia. Eso sí quiere decir que pues, no va a ser aplicable, no se va a poder llegar a materializar. Vemos ahora que la comunicación de la norma supone que el uso del lenguaje compartido tanto por la autoridad normativa, que es la que la emite, por los sujetos normativos a quienes va dirigida. Entendemos ahora por lenguaje todo sistema de símbolos que sirven para la comunicación, como son los gestos, las palabras, los dibujos, las luces. En consecuencia, el dictar normas supone la existencia de una comunidad lingüística a la que pertenecen todos los involucrados de esta actividad normativa. Ahora bien, aunque toda norma se formula o puede llegar a ser formulada en un lenguaje, la norma no va a ser el conjunto de símbolos lingüísticos, sino lo que significa dichos símbolos, es decir, cuando se dota de interpretación al enunciado lingüístico. Ahora vamos a pasar a hacer una distinción entre las normas y la formulación de una norma. La formulación de una norma va a ser la entidad lingüística, ¿no? Propiamente los símbolos, los signos. Y la norma ya es el sentido expresado por la formulación, ya la interpretación. Asimismo, la norma puede ser expresada por dos o más formulaciones diferentes e inversamente puede existir la posibilidad de que una misma formulación exprese dos o más normas distintas si tiene más de un sentido. Ahora bien, la captación del sentido de la formulación normativa por parte del destinatario es una condición necesaria para que la norma pueda cumplir el papel que le asigna la autoridad, es decir, el motivar determinadas conductas. Si el destinatario no captó ese sentido, no podrá ser motivado por la norma y no podrá obedecerla ni aplicarla. Es más, si por algún extraño motivo se realiza efectivamente la conducta que la norma exige, no podríamos estar hablando de que le esté obedeciendo, sino es más bien una coincidencia entre la conducta que están señalando la norma y la conducta que está siendo ejecutada por el sujeto normativo. El sentido que se les da a las palabras depende del uso que se les dé y el cómo ésta varía de un grupo a otro grupo y de un momento a otro momento. Por lo que sería ilusorio el buscar un sentido de una palabra o de una expresión. Pero lo anterior no supone que una palabra no pueda tener un sentido más o menos ya determinado o al menos determinable en un cierto lenguaje, en un cierto tiempo, en un cierto lugar. La determinación del sentido resulta una tarea muy complicada y es posible identificarla de una mejor manera cuando existe un contexto determinado, o sea, ya una situación previamente establecida que reúna ya ciertas circunstancias. Por lo que podemos concluir de esta parte que la actividad consiste en la identificación y determinación del sentido de una formulación normativa. Se le va a denominar comúnmente, como lo conocemos, como interpretación. Les hablaré acerca de la distinción entre normas generales y normas individuales. Una norma puede ser individual o general, respecto del sujeto normativo, según que el destinatario de la norma sea uno o sean varios sujetos individualizados o una clase de sujetos. Respecto de la ocasión, según que la norma se refiere a una o varias ocasiones concretas o una clase de ocasiones. Los dos criterios son independientes y es por ello que podría ocurrir que una norma sea general en un sentido e individual en otro.
Si la norma es general en ambos criterios, es una norma eminentemente general. Tradicionalmente se ha considerado al derecho como un conjunto de normas generales, aunque una no está claro que si trata de normas eminentemente generales o simplemente generales respecto del sujeto. Ahora les hablaré acerca de la distinción entre normas categóricas y normas condicionales. Una norma es condicional cuando la obligación, prohibición o permisión que establece está sujeta a una condición. Por ejemplo, la norma que dispone si P entonces es obligatorio Q. Una norma es categórica si la obligación, prohibición o permisión no está sujeta a condición alguna. Por ejemplo, obligatorio P. Este punto es interesante, pues la generalidad de los teóricos están de acuerdo en que las normas como obligatorio P pueden ser analizadas en dos componentes: un componente normativo obligatorio y en su caso un componente descriptivo P. En esto no hay debate o discusión a la que valga la pena detenerse. Sin embargo, al tomar solamente el componente normativo, da lugar a la distinción de dos puntos de vista que importan la existencia de dos concepciones antagónicas respecto de las normas. Estas son la concepción hilética y la concepción expresiva. La concepción hilética es componente normativo que forma parte del contenido conceptual de la norma. Se trata de un operador que incidiendo sobre la oración descriptiva hace surgir una oración normativa. La norma es el significado de esta nueva oración normativa. Una peculiaridad de las oraciones normativas es que tienen un significado prescriptivo. Esto es, dicen algo que debe ser, no algo que es. Muchos filósofos no aceptan esta idea, incluso consideran que la idea misma de un significado prescriptivo puede llegar a ser una contradicción en sus términos. En consecuencia, ofrecen una explicación en términos de lo que hace con las expresiones lingüísticas, no en términos de su significado. Esto es la concepción expresiva. Para esta concepción, las normas no son significados de un tipo especial de oraciones, sino resultado de un cierto tipo de acción llevada a cabo por el hablante. La acción de prescribir, obligar, prohibir o permitir. Luego entonces, el componente prescriptivo no es un operador, sino un indicador de la fuerza pragmática que tiene la expresión. Por último, una distinción importante también para el derecho es la siguiente: la distinción entre normas positivas y normas no positivas o naturales, que a continuación las dará mi compañero Luis. Continuando con lo que dijo mi compañero Giovanni, yo les hablaré también sobre la distinción entre normas positivas y normas no positivas, es decir, normas naturales. Las normas positivas son un producto de la actividad humana, ya sea que ésta consista en un acto consciente de creación por parte de la actividad normativa, generalmente en el ámbito legislativo, o en conductas y actitudes convergentes de un grupo social. Esto es el distinguir entre normas legisladas y consuetudinarias. La distinción de este tipo de normas aparece dentro del campo de la teoría del derecho, como ya lo sabemos, ya que ha habido como una cierta problemática de visión de ideas entre los doctrinarios que son positivistas y los justnaturalistas. El positivismo sostiene que todo el derecho es positivo, es decir, que está compuesto únicamente por normas positivas que a su vez se traducen que vienen derivadas de una actividad legislativa. Por otro lado, el justnaturalismo se caracteriza por sostener que además de que existe un derecho positivo, existe un derecho natural que está compuesto por normas no positivas, por normas que ya son intrínsecas del ser humano. Para los efectos de este video, pues es importante recalcar que nosotros nos estamos refiriendo y estamos haciendo mención a las normas positivas, que son las normas legisladas. Ahora les hablaré sobre las proposiciones normativas, que son las oraciones que contienen palabras típicamente normativas, como lo son lo obligatorio, lo prohibido, lo permitido, son sistemáticamente ambiguas, pues pueden ser usadas para expresar tanto normas como proposiciones normativas. Estas son proposiciones acerca de normas. Vamos a verlo con el siguiente ejemplo. Cuando alguien dice que está prohibido fumar, caben al menos dos posibilidades.
para interpretar lo que se ha dicho. En primero, si su intención ha sido prohibir que se fume y la expresión prohibido fumar fue usada prescriptivamente, sus palabras van a expresar una norma. Pero si su intención ha sido informar sobre la existencia de una prohibición dictada de la expresión prohibido fumar, ha sido usada descriptivamente y en consecuencia expresa una proposición normativa. Aunque una como la otra pueden ser expresadas mediante las mismas palabras, sus propiedades son claramente diferentes. Esto porque las normas no son verdaderas ni falsas, aunque pueden ser obedecidas o desobedecidas, válidas e inválidas, justas e injustas, eficaces o no eficaces. Por otro lado, las preposiciones normativas son verdaderas o falsas, pero no pueden ser obedecidas o desobedecidas, ni válidas o inválidas. Para la verdad de la proposición normativa, es totalmente irrelevante la persona que la formula, puesto que su verdad depende solo del hecho al cual está haciendo referencia, no de quién está siendo emitida. Por el contrario, la validez de una norma depende de la persona que la formula, puesto que generalmente esta autoridad normativa tiene que reunir con ciertas condiciones y circunstancias tanto formales como materiales, así como de competencia, para que el proceso de creación resulte eficaz y la norma llegue a tener validez. Ya que por cualquier predicación acerca de una norma da lugar a una proposición, tal que puede haber distinto tipo de preposiciones normativas. Así que puede haber preposiciones normativas que prediquen la existencia, validez, obligatoriedad, aplicabilidad, eficacia o vigencia de normas. Sin embargo, hay un tipo de preposiciones normativas que resultan importantes de una manera singular, como lo son las preposiciones que aparentemente no se refieren a normas, sino a conductas, y que afirman que una conducta tiene la propiedad de ser obligatoria solo si hay una norma que la califique como obligatoria. Es por ello que este tipo de preposiciones normativas pueden ser analizadas como preposiciones acerca de normas. Así que decir que P es obligatorio, ya sea prohibido, permitido o obligatorio, equivale a afirmar que hay una norma o conjunto de normas que ordena, es decir, que prohíbe, que permite o que obliga. P, por ejemplo. De manera que estas preposiciones normativas deben de ser relativizadas respecto de una norma o de un sistema de normas. En cuanto a las normas y sistemas normativos, estas se encuentran dentro de un sistema jurídico. Ahora bien, nos hacemos un cuestionamiento. ¿En qué sentido el derecho podría ser considerado un sistema? Para esto encontramos una de las teorías más aceptadas, que es la aristotélica, que es el padre de la lógica, donde dice que un conjunto de enunciados forman un sistema cuando todos aquellos pueden deducirse lógicamente de un conjunto finito de enunciados llamados axiomas o base axiomática del sistema. En primer lugar, se ha elaborado según los cánones aristotélicos, como lo fue la geometría de Euclides. La sistematización del conocimiento científico quedó reducida en la práctica a la matemática, la lógica y en algunas partes de la física. La lógica aristotélica es de una aplicación sumamente restringida y no permite justificar siquiera las inferencias deductivas de la geometría euclidiana y mucho menos las complejas deducciones de la matemática superior. El conocimiento de este hecho dio origen en la segunda mitad del siglo pasado a la elaboración de una moderna lógica matemática o lógica simbólica. Las normas jurídicas que integran el derecho de un país constituyen un conjunto unitario al cual cabe atribuir el carácter de sistema. Alchorron y Bulling fueron construyendo un modelo analítico de sistema como un instrumento conceptual operativo para dar cuenta de algunos aspectos de la ciencia jurídica. Asimismo, la noción de sistema deductivo elaborada por Tarski considera que el sistema jurídico fue definido como un conjunto de enunciados jurídicos, que estos constituyen la base axiomática del sistema, que contiene todas sus consecuencias lógicas. Para que un sistema tal sea normativo, los enunciados de la base axiomática deben contener por lo menos
algunos enunciados que correlacionen, que unan ciertas circunstancias fácticas, con esto nos referimos a casos, a hechos concretos, con determinadas consecuencias normativas, es decir, las soluciones que está planteando este supuesto normativo. Pero no es necesario que todos los enunciados de la base axiomática sean normativos de un hecho. En los textos jurídicos, como ya lo hemos dicho, se encuentran a menudo al lado de enunciados normativos, enunciados de otro tipo de definiciones, por lo que en esta reserva pues hablaremos de normas. Continuando con lo que decía mi compañero Luis, la ciencia jurídica, dogmática jurídica, consiste en desplegar la base axiomática elegida, determinado que soluciones corresponden a los distintos casos, los que presupone la determinación previa del conjunto de todas las circunstancias fácticas o casos posibles, que es un universo de caos, y del conjunto de todas las soluciones admisibles, universo de soluciones. De esta manera se determina si el sistema es completo en el sentido de que en ningún caso hay ausencia de solución correlacionada, esto quiere decir una laguna normativa. También puede establecer si el sustento es coherente. Esto quiere decir si en ningún caso hay soluciones incompatibles correlacionadas, que significa que son antinomanías. Y también si el sistema es independiente, si ninguno de estos casos contiene soluciones redundantes correlacionadas. Las propiedades estructurales de los sistemas jurídicos se dividen en completitud, coherencia e independencia, y los problemas estructurales de los sistemas jurídicos se dividen en incompletitud, incoherencia y redundancia. El sistema jurídico es una construcción de la ciencia jurídica. Su base es amplia en el sentido del ámbito jurídico que se desea desplegar de manera lógica. Esto quiere decir artículos de un código, una ley, todas las leyes de una materia. Estos continuarán los axiomas que se asumen como verdaderos. El ideal aristotélico está basado en 1. Postulado de realidad. Todo enunciado científico debe referirse a un dominio específico en entidades reales. Como número 2 tenemos el postulado de verdad. Todo enunciado científico debe ser verdadero. 3. Postulado de la deducción. Si determinados enunciados pertenecen a una ciencia, toda consecuencia de esa lógica debe permanecer en esa ciencia. 4. Postulado de evidencia. En toda ciencia debe existir un número de enunciados, los cuales son: la verdad de ellos sea tan obvia que no necesite palabra alguna; la verdad de todos los demás enunciados pertenece a esa ciencia, puede establecerse por medio de la inferencia lógica a partir de aquellos enunciados. Los últimos desarrollos en fundamentación de la ciencia han propiciado un nuevo concepto de sistema. En cuanto a la ciencias racionales, se abandona el postulado de la evidencia y se adopta una concepción más rigurosa de la deducción, debido al surgimiento de la lógica simbólica. En cuanto a las ciencias empíricas, se atenúa el postulado de la realidad y se da la construcción de sistema deductivo. Alcuron y Bulling destacan tanto las unas como las otras que operan en el mismo concepto de sistema. La diferencia entre ambas clases de ciencias se desplazan por tanto hacia el problema de la selección de los enunciados primitivos del sistema. En las ciencias racionales no es precisa ni la evidencia, ni la realidad, ni los enunciados. Se atiende al cumplimiento de sus propiedades formales. A partir de aquí, Alcuron y Bulling distinguen dos clases de problemas. Tenemos los problemas empíricos, que tienen que ver con la selección de la base, y los problemas racionales o lógicos. Estos son relativos a la deducción de las consecuencias de la base. El hecho de que el sistema sea incompleto, incoherente o redundante no le hace perder su condición de tal. Su construcción puede llevarse a cabo de dos modos. El primero, cuando el punto de partida es un sistema deductivo, el problema consiste en hallar una base axiomática, es decir, un conjunto finito de enunciados del cual puedan inferirse como consecuencia todos los enunciados del sistema originario.
Y el segundo es cuando el punto de partida sea un conjunto finito de enunciados, el problema consiste en inferir todas las consecuencias de los enunciados primitivos, en este caso los axiomas, idealismo y realismo en la noción del sistema jurídico. Finalmente, el idealismo y realismo en la noción del sistema jurídico. En los siglos XVII y XVIII se desarrollaron los grandes sistemas racionalistas del derecho natural, desde Grocio, Pufendorf hasta Kant y Fichte. Se trata de sistemas que parten de ciertos principios evidentes de derecho natural, desplegados deductivamente. El recurso a los principios generales del derecho tiene un origen legal positivo, es decir, que está legislado, en forma de autorización expresa a los jueces para recurrir a ellos ante la conciencia de la insuficiencia de la ley para resolver inequívocamente todos los casos. Concluyendo con las ideas de este video, me parece que fue muy importante conocer acerca de las diversas concepciones que han tenido tanto Kelsen, tanto Hart, sobre las normas, cómo es que cada uno fue entendiendo las diversas acepciones de la misma. Para alguno como Kelsen, como todas las normas que regulan el uso de la fuerza de la sociedad, donde lleva implícitamente la coerción, y si no, pues sería una norma no independiente, ya que no establece sanciones. Como para Hart, hablamos de una regla de conocimiento. También nos permitió entender las diversas concepciones que entendemos por normas, como un sistema jurídico, un sistema normativo no está integrado propiamente por normas jurídicas, sino por otra clase de normas, como ya lo dijimos en el video, las constitutivas, las definitorias, las directrices de normas técnicas, entre otras, así como los diversos sujetos que intervienen tanto en su creación como es la autoridad normativa y sus destinatarios, que son los sujetos normativos, los cuales pues pueden ser de manera generalizada, de manera particular, atendiendo a una serie de circunstancias y situaciones peculiares, o englobadas en varias situaciones determinables, pero no propiamente ya fácticas, ¿no? También fue muy importante la parte de que sean normas generales o sean normas individuales, porque pues esto va a delimitar su ámbito de aplicación, ¿no? A una persona, a personas en específico o a un grupo, aglomeración de personas que van a reunir simplemente con alguna calidad que no pueden ser precisamente tal vez en el tiempo, pero que se pueden llegar a dar, ¿no? Por lo cual pues es muy importante la generalidad de la norma. La distinción es también entre normas categóricas y normas condicionales es importante, porque finalmente las normas categóricas, tanto la obligación, la permisión, la prohibición que contengan, pues no va a estar sujeta a ninguna condición, ¿no? Es más directa a su ámbito de aplicación, y en cambio las condicionales pues están propensas, están sujetas a que se realice con cierta condición para que se pueda realizar lo prescrito. Lo de la distinción entre normas positivas y normas naturales pues es algo que ya venimos viendo desde tiempo, ¿no? Desde la teoría del derecho. No hay como mucho en qué discutir. Los doctrinarios ya han tenido alguna serie de choque de ideas, porque pues el derecho natural siempre ha estado ahí, es algo intrínseco, y en cambio el derecho positivo pues se va dando conforme va pasando el tiempo, conforme las condiciones, las circunstancias, la manera de legislar de las autoridades normativas. En cuanto a los sistemas jurídicos, pues fue muy importante también ver cómo es la concepción tanto a nivel aristotélico, ya lo planteado por Chorley y Bulling, definir las características del sistema como coherencia, completitud, independencia, para que un sistema sea eficaz. Por lo que pues, la verdad nos fue muy grato y muy enriquecedor este video, esta lectura. Agradecemos mucho la atención en este video al profesor Hoffman y queremos mandar un cordial saludo a su blog. Saludos.